Bienvenido, bienvenido a tu programa favorito, Comentarios Bíblicos sin editar. Este aplauso no puede faltar nunca, y ni la risa. ¿Cómo? Comentarios Bíblicos sin editar. Este programa está llegando a los oídos de bastantes personas, Ezequiel. Amén. Sí. Amén. Muchas personas se están preguntando, wow, un programa sólido, nutritivo. Llevan 2 videos y con 2 videos ya es suficiente. No ha llegado a esas miles, pero estamos hablando del lenguaje de fe. Porque no es a miles, es a millones que van a llegar. A millones. Amén. Hoy tenemos un tema muy, muy poderoso. Y hoy estaremos hablando de teología. Sí. Porque vamos a hablar de la inerrancia e infalibilidad de la palabra de Dios. Esta palabra infalibilidad es un poco difícil de decirla. Incluso yo he visto teólogos académicos que aún se le ha hecho difícil porque hay que practicarla. Yo se lo recomiendo donde la practiquen siempre cada día, porque hay una palabrita como que es bien difícil. Pero ustedes van a entender cuál es el significado de la palabra infalible y también de la palabra inerrancia. Sí. Y yo creo que esta generación debe de entender cuál es el propósito del podcast de este día. Amén. Y para iniciar le queremos decir que la inerrancia e infalibilidad de la palabra de Dios es muy fundamental en la fe cristiana, Felipe. Ezequiel. La fe de la iglesia se fundamenta en esto. Amén. Porque nuestra fe no está radicada en un comentario de un hombre. Nuestra fe está en Cristo y en su palabra. Amén. Creemos 100% que la palabra de Dios es la revelación divina. Amén. No existe otro libro que sea revelación divina. Amén. Que fue inspirada por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Que más luego van a entender si desde Génesis hasta Apocalipsis Dios se la dictó a los escritores, porque hay muchos que tienen esta confusión. Amén. Y que también en su esencia es perfecta. Escuchen, en su esencia la palabra de Dios es perfecta. Ahora, aunque sabemos y reconocemos que no existe una versión perfecta de la Biblia, que aquí está otro de los problemas grandes, que hay personas que critican una versión, pero no me muestran cuál es la versión perfecta. Exacto. Amén. O sea, buscando de versión en versión nos damos cuenta de que cada una de las versiones contiene sus errores en cuanto a imprenta, traducción, idioma, ciertas cosas. Y en su original, como fue escrito, que nadie tiene ninguna copia del original, lo que hoy en día existe son copias de copia. Creemos y sabemos que lo que se escribió en el original no contiene ningún error. Ahora, amén, para así pasarle a mis colegas, vamos a ver bíblicamente lo que la Biblia declara de ella misma. amén. Número 1, vemos en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 10 que todas las escrituras es inspirada por Dios. Amén. Cuando dice todas las escrituras abarca al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, porque Pedro habla de Pablo y dice cuando compara las escrituras de Pablo con las otras escrituras, sí, dejando entender que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es inspirada. Aunque sabemos que para el tiempo que Timoteo escribe esta carta, el canon del Nuevo Testamento no estaba formado. Sí, estaban circulando entre las iglesias ciertos fragmentos de los evangelios y de alguna carta del apóstol Pablo. También segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, segunda de Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirada por el Espíritu Santo. En pocas palabras, Dios inspiró a los escritores originales, aunque las copias ahí es que entonces muestran los errores, no los escritores, o más bien los escritos originales, en ella no hay ningún error. Felipe, ¿qué tú tienes que decir para esto? Mira, lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros, número 1, somos cristianos. Amén. Y el cristiano, en su mayor parte de devoción cristiana, es una fe que se recibe de parte de Dios. Amén. Así que cuando nos vamos a las escrituras, lo primero que nosotros tenemos que tener es fe. Ahora, no es una fe ilógica, no es una fe que no razona, no es una fe que yo digo, no, porque yo creo, porque es así y punto, no. Pero sí es importante, porque mayormente este tema, que a mí lo que mayormente me llama la atención, es que no es de preocupación para los que no conocen a Dios. Es decir,
Los que hoy en día están cuestionando la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios son los mismos cristianos. Amén. Sabemos personas jóvenes cristianas, personas cristianas que están comenzando a tratar este tema por los errores quizá de traducciones, de idioma, como estaba hablando el pastor, que es normal, porque la Biblia en su originalidad, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo fue escrito en griego. Son idiomas antiguos. Entonces, en las traducciones, al pasar por los muchos años, y mayormente que los lenguajes con el tiempo y los usos de la palabra con el tiempo van cambiando, es normal que se haya puesto una coma donde nunca debió de estar, porque cuando se escribió en su originalidad No pusieron coma. no existían las Sí. comas, no existían los versículos, no existían los capítulos. Así que en el transcurrir de los idiomas es normal que cuando se encuentren algunos manuscritos más antiguos diga, viste, que ahí Jesús no le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso, sino de cierto te digo hoy, coma, estará conmigo en el paraíso. Ah, pues la Biblia no es 100% inspirada por Dios. No, yo no veo el problema ahí de la inspiración de Dios. Yo veo ahí el problema de una coma que se puso en el lugar donde no debió de estar, y simplemente lo que se hace con eso es que se estudia, nos vamos a la raíz, leemos todo el trasfondo del libro de Mateo, y cuando vemos el trasfondo entonces entendemos lo que Jesucristo estaba diciendo. Es decir, que no es un tema como de wow, la Biblia contiene muchos errores, no lean la Biblia. No, cuando nos vamos a la Biblia y comparamos con muchos manuscritos que ya se han encontrado, manuscritos antiguos, entonces nos damos cuenta que el trasfondo que nosotros tenemos, que mayormente la que nosotros leemos, la Reina Valera 1960, cuando leemos el trasfondo, todo lo que Dios quiso dejarnos decir, todo lo que Dios reveló a través de los padres de la fe, como Moisés y todos los que escribieron, y aún en el Nuevo Testamento los apóstoles de Cristo, vemos que es el mismo fundamento. Es decir, cuando nos vamos al fundamento no se cambió. Los temas esenciales, que son como los temas de la salvación, los temas de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, y los temas esenciales que nosotros como cristianos practicamos, decimos no. Entonces la Biblia no es que contiene error como tal, la Biblia, sino las interpretaciones o las traducciones de la Biblia. Amén. Son las que contienen algunos errores, y para eso es que existe lo que es la teología, que hace el buen uso de la palabra, estudiar acerca de qué significa en un lenguaje más antiguo, qué Pablo quiso dejar dicho en este texto, y sencillamente eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros, para nosotros escudriñar las Escrituras. Y por medio de escudriñar las Escrituras nos damos cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia completa es 100% palabra de Dios, Ezequiel. Amén, Felipe. Correcto como dijiste, cuando tenemos que entender, pastor, que cuando la estamos leyendo la tenemos que tener con el lente de la fe. Sí. Porque si comenzamos a dudar en las cosas pequeñas, después la pregunta resalta, si dudamos de las cosas pequeñas, pues ahora tenemos que dudar de las grandes, que son nuestra doctrina de salvación, de la muerte, la resurrección, todas esas cosas. El que está viendo este podcast, le sugerimos que a leer con ese lente de fe, entendiendo que hay, como dijiste tú, Felipe, que no es una fe errónea, no es decir esto es y ya, es tener una fe, que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es entender que hay que tener un nivel de fe para leer la Escritura, porque en sí, como dijiste, de Génesis y Apocalipsis es infalible, no contiene errores en su esencia, sino contiene errores en traducciones. Y si vamos a dudar de lo pequeño, también vamos a dudar de lo grande, y ahí nos volvemos un lío grande, pastor. Claro. Porque ahora estamos preguntándonos preguntas si la salvación y de la resurrección, doctrinas que nosotros son esenciales para nosotros como creyentes. Claro. Wow, aunque las traducciones, no la palabra de Dios, aunque las traducciones contengan errores, esto no afecta en nada a la esencia divina del mensaje que Dios quiso transmitir a la humanidad. Amén. Y yo reto a cualquier teólogo, a cualquier exégeta, a cualquier queruso, en cualquier área de la palabra del Señor, que me muestre una de las versiones de la palabra del Señor, o sea, cualquier versión donde el contexto ha sido alterado. Muéstrenlo. Palabras sí, muchísimas palabras, pero el contexto ha sido preservado por Dios. Por eso la iglesia ha tenido 2000 años siendo revisada por mucho tiempo, las versiones, los rollos, los códices, y más sin embargo la palabra en su contexto siempre ha sido transmitido de generación en generación. Como por ejemplo, miren,
Hoy en día nosotros contamos con más de 20,000 manuscritos en hebreo, griego y latín. Tenemos más de 20,000 manuscritos que son copia de copia. ¿Y cuál es el problema que hay de muchas personas? Mira, no, la palabra de Dios no es inspirada. Siempre se van al texto famoso, primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Sí. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ya por este texto, ya la gente dice que la Biblia no es palabra de Dios, porque en el lenguaje original o en el texto original esto no estaba. Una corrección: ¿texto original de dónde? Si eso no existe. Hoy en día lo que existe es copia de copia. Así es. Mira, de la primera carta de Juan, del capítulo 5, ellos hay 306 manuscritos, o más bien fragmentos. 306 fragmentos de primera de Juan, capítulo 5. Y yo soy de los que digo que el versículo 7 del capítulo 5, no hay ningún motivo por qué sacarlo de ahí. Porque tres dan testimonio que en su contexto lo que dan testimonio es de Jesús, que se lo dejamos de tarea para que lo expliquen. En 6 fragmentos aparece el verso 7 y en 300 fragmentos no aparece. Entonces, si está aquí escrito, quiere decir que la palabra de Dios no es palabra de Dios porque quizá en manuscrito más antiguo no aparece el verso 7. No, porque acuérdense algo, la Biblia, los hombres han hecho un esfuerzo muy grande para tratar de interpretar conforme al entendimiento que ellos han tenido cierto verso de la palabra de Dios. Claro, y que hay que entender que la Biblia ha pasado por un proceso. O sea, no es un libro que apareció, no, es un rollo que comenzó siendo un rollo que pasó por muchos procesos de preservación. Y yo estaba hablando con una persona acerca de por qué creemos en la palabra de Dios, por cómo ciegamente yo digo, no, lo que está ahí es palabra de Dios y yo creo por fe. Y con evidencia también lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto lo podemos ver aún en la misma demostración de lo que es el pueblo judío. Los judíos fueron quienes preservaron los rollos y a través de ellos fue que Dios escribió. Y vemos cómo los judíos, de manera de ellos personal, después del 70, que ellos mismos como nación, como pueblo, dejaron de ser nación. Fueron esparcidos por todo el mundo, regresaron el 14 de mayo del 1948 y vemos como en casi 2000 años ellos siguieron preservando su mismo lenguaje, su misma cultura, su misma forma. Es decir, los judíos son personas que conservan, son muy conservadores. Asimismo, ellos venían conservando de tiempo en tiempo lo que, número uno, se había dicho oralmente y lo que se había escrito. Es decir, rollo tras rollo, cuidadosamente. O sea, fue un trabajo grande, elaborado. Ellos lo cuidaban aún más que ellos mismos. Y toda esa preservación a través de los tiempos, vemos como dijo el pastor, cuando se describen o se descubren algunos códices, algunas traducciones, que los rollos del Mar Muerto, que los rollos de Elefantina, cuando la gente, rollos que tienen miles de años enterrados, cuando van y dicen, wow, y lo comparan con la Reina Valera 1960, es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Lo mismo que está escrito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner en duda algo que se ha preservado, algo que se ha cuidado, que se han hecho concilios cuidadosamente de cómo elegir los libros que están ahí? Porque hay más libros, como el libro de Enoch, un libro muy famoso, pero ¿por qué no está en nuestro canon? O sea, no fue algo a lo loco, sino algo que se sentaron, personas educadas, personas preparadas, y pasaron por el filtro al libro de Enoch, dijeron, no tenemos esa veracidad, esa prueba, esa confirmación 100% por lo que conlleva, lo que es un libro histórico, no pasó por el canon. Que yo soy de los que creo que en cada concilio, como en el concilio o sea, que fue en el 90 y 95 de nuestra era, donde se escogió el Antiguo Testamento, se me fue la palabra. No, tranquilo, cuando completaron el Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos en nuestra Reina Valera, y los 24 libros que son también el Antiguo Testamento completo que tienen los judíos. Yo soy de los que creo que aún en ese concilio, también en el que se tomó para el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estuvo presente. Yo soy de los que creo esto. 100%. El Espíritu Santo estuvo ahí conservando, preservando y tomando todos estos detalles. Porque, por ejemplo, la gente cuando se va a la Biblia a veces como que cuestiona mucho los libros. Pero como estaban hablando recién antes del podcast, por ejemplo, nosotros hoy en día conocemos de Sócrates, fue por los escritos de Platón. Es decir, no hay confirmación y hay una doctrina grande, es decir, aún el mismo imperio griego se fundamenta en muchos de sus conceptos sobre el alma, sobre la mente, sobre las emociones, por lo dicho de Sócrates.
Pero lo dicho de Sócrates, quien lo escribió fue Platón. Es decir, no sabemos si Platón existió o no. Mas, sin embargo, la gente habla de Sócrates con una veracidad, con una confirmación. Pero no hay forma de yo saber si todo eso que se está diciendo es verdad. Puede ser una falacia o puede ser algo de la historia. Mas, sin embargo, de la Biblia, de Jesús, de los apóstoles, de Moisés y de todo lo que encontramos en la palabra de Dios, es decir, nosotros podemos tomar un avión y podemos ir a Jerusalén, comprobar todo lo que ha sido escrito, comprobar la historia, comprobar todo lo que la Biblia ha venido diciendo, aún la misma historia, fuera de lo que es la palabra de Dios. Tenemos grandes historiadores que hablan y confirman acerca de lo que era la Biblia, y no solamente por personas cristianas, sino aún por personas como lo fue Flavio Josefo, que ni siquiera era cristiano. Amén. No creía en el cristianismo, pero aún él confirmó y habló acerca de Jesús y de estos que predicaban a Cristo. Amén. Para pasarle a Ezequiel, fue Jamnia, año 100 hasta año 90 hasta el año 100. ¿Qué para tener eso en la mente? Mi pregunta para seguir el tema es: ¿por qué nosotros no preguntamos tanto si Sócrates verdaderamente existió, pero es más fácil decir ¿y quién le dijo Moisés de Abraham? ¿Por qué es tan fácil cuestionar las cosas del Antiguo Testamento, de la Biblia, pero algo que no podemos verificar si Sócrates existió, no hay nada, no hay evidencia, que a ver si existió, menos lo que dijo Platón? ¿Por qué es tan fácil nosotros después cuestionar la verificidad de si era real lo que pasó en el Viejo Testamento? Lo que pasa es que aquí entramos al asunto de fe. Leer Platón es un asunto de conciencia humana, pero la palabra es un asunto de espiritualidad. Por tal razón, leer un escrito de Platón o promocionarlo no afecta en nada al mundo espiritual, pero la palabra de Dios afecta el mundo espiritual. Entonces, de una que otra manera, el enemigo tratará o buscará la manera de atacar la palabra del Señor. Por eso no hay un libro más atacado que no sea la Biblia. Amén. Porque si es tan falsa como muchos dicen, déjala tranquila. Así es. Si es tan falsa como muchos dicen, déjenla. Si es tan falsa, ¿por qué todavía hasta ahora es el libro más vendido? Y es el que más ha cambiado personas. Sí. El que más ha cambiado personas y el libro que tiene más prueba histórica, que ha pasado por todos los filtros. El más traducido. El libro más perseguido. Roma mataba personas por preservar no la Biblia, sino una hoja en su casa escrita con cualquier texto de la Biblia. Y fue el libro que se ha incorporado, o sea, más escritores diferentes. Sí. Y hablan todo lo mismo. Aunque hay ciertas, para muchos, contradicciones, que no hay contradicción, están hablando todo lo mismo. Están hablando todo. La mayoría de los escritores central. Ni se conocían. Y hay un mensaje central. Es más, Santiago nunca leyó la carta de Pablo. No, es que eran contemporáneos. Y hay muchos dicen, y si tú lo lees, Pablo y Santiago no están en desacuerdo con la obra y la fe. No están en desacuerdo. Porque el Espíritu Santo estaba ahí. Correcto. Eso es lo que iba a llegar. Habían tantos autores, pero todavía había un mismo espíritu. Pero es tan fácil nosotros, como dijiste en el principio, estos son temas que no los que no son creyentes, el descarriado y los incrédulos, no son los que están preguntando, son los mismos adentro de la iglesia, que son lo primero, la gente que son cristianas, que creen, que son los primeros que dicen, esto no es verdad. Yo vi algo en estos días, pastor, y te voy a decir para mencionar lo que él está diciendo, algo que me dio hasta risa. Una persona confirmando que la Biblia no es inspirada por Dios, usando la Biblia. Es decir, todo el que quiere decirme a mí, yo le digo, ok, demuéstrame por qué la Biblia no es inspirada por Dios, y me busco un texto de la Biblia. Digo, pero tú me estás usando la Biblia. Como la misma Biblia, el argumento que tú estás utilizando, el que tú me estás diciendo que no es inspirado por Dios. Y ahí voy a lo que tiene que ver con lo que dijo Ezequiel. Tú como pastor, ¿qué tú opinas de un joven cristiano en la República Dominicana? No sé si fue para Bucaviu, sí, no sé, porque él es cristiano. Si es un ateo, yo se lo permito. Él tiene, sí, yo lo escuché decir porque me llamó a la curiosidad. Digo, déjame ver, porque si es un ateo, yo ni lo busco. Digo, él no cree en la Biblia, pero una persona cristiana y tiene iglesia y tiene pastor y de todo. Que agarró en un programa en vivo, rompió la Reina Valera 1960. La versión mía. La descuartizó en pedazos, y después cuando lo invitan a un programa, le dijeron, ¿y tú te arrepientes? Él dijo, sí, yo me arrepiento, porque yo no debí romperla. Yo debí fue echarle gasolina. ¿Tú qué opinas de eso como pastor? Lo primero es que desde aquí, desde el Bronx, yo te pongo en disciplina.
Te pongo en disciplina por varios años. Antes de darle esta palabra, yo reto a quien sea, a los exégetas, lo que él en griego, hebreo, no soy un experto en griego, que me busque una versión que se la lleve palabra por palabra a la Reina Valera. Compáramela, cualquier versión, palabra por palabra. Y verá que nuestra Reina Valera, que contiene muchos errores, claro que sí, pero son de coma, o sea, de ciertas cosas que en verdad no afecten nada a nuestra fe como cristiana. Eso lo que él hizo estuvo muy, muy mal. Y ningún pastor creo que puede apoyar esto. Porque la Reina Valera 1960, que no estamos idolatrando la versión. Amén. Nosotros lo que creemos lo que la versión tiene, claro, que es la palabra de Dios. Es una falta de respeto romper un libro que ha sido de bendición para millones de personas. Me imagino que rompió la hoja donde quizá un alcohólico estaba al punto de matarse y leyó esa misma hoja que tú arrancaste. Wow. O sea, mi pregunta está, ¿qué el cielo dijo acerca de esa conducta de este joven que hizo? Porque quizás se topó del ladrón de la cruz, porque son tres los que dan testimonio, porque Dios fue manifestado en carne, que dice, no, ese texto fue interpolado, ese texto fue interpretado, no estaba en los textos originales. O sea, tú te vas a llevar por un comentario de alguien también, porque tú no estabas en el siglo I tampoco. Para confirmar lo que muchos de ellos están diciendo como verdad. Nosotros creemos en la palabra por fe, porque este libro es el único que cuando tú lo lees, siente que está vivo. Wow. Porque no es simplemente lo que leemos, es el efecto que hace al momento de nosotros leerla. No, yo iba a llegar a ese tema porque yo no entendía bien poco del video. No entendía, yo creía que era ateo, porque yo conozco personas que han rompido páginas de la Biblia para fumarla, marihuana. Todos eran o ateos o no creían en Dios. Y esta persona que cree en Dios está rompiendo la palabra porque contiene errores. Y eso es. Pero yo lo que me pregunto es, él mostró, pues en verdad yo no lo vi completo el video. Yo lo vi. Él no mostró entonces cuál es la versión correcta. No, me quedé esperándola. No. O sea, que él no mostró la versión correcta. No. Yo vi el video fue por eso y digo, wow, él tiene la correcta versión, está rompiendo la Reina Valera. Yo me sentí con un cafecito al lado. Y vos que el video se acabó y nunca mostró cuál es la versión. Y como digo, él es cristiano. Es decir, él según tiene alguna originalidad o algún texto original, pero lo que él no sabe es que ese texto original también es una copia de copias. Eso a eso lo vamos. Y yo no quiero seguir el tema, pero si es cristiano todavía, ¿qué lee? ¿Qué es lo que él actualmente está leyendo? Porque me imagino él está leyendo el Corán. Sí. Que todos los cristianos se dedican como los apóstoles, que cada día se dedicaban a leer la escritura y a la oración. Me pregunto qué él está leyendo actualmente. Sí. Me imagino que tiene la misma Reina Valera. Él rompió una, pero tenía otra nueva en su casa. Porque eso fue, me imagino, para buscar como me imagino. Porque nadie se atrevió a tanto. Yo he conocido lo más crítico del mundo de la versión, pero nunca han llegado a ese punto. Porque al final de todo, si tú eres un estudioso cuidadoso, sabes que su contexto está protegido. Claro, lo que te digo, el contexto está protegido, que la coma juánica. O sea, eso no te da derecho a tú romper una Biblia. Entonces, aquí me surge también la pregunta, y te la voy a hacer como pastor también la pregunta. Sí. ¿Qué tú opinas de esto que es una tendencia de predicadores, mayormente jóvenes, pero también personas aún de avanzada edad? Pero ¿qué tú opinas de esta nueva ola de que predicadores o maestros, para sonar profundo, dicen no, porque esto es una interpolación de este texto, pero en la original lo que quiere dejar dicho el texto, es decir, usan el término interpolado para ellos añadirle a ese texto lo que ellos quieren, porque no tenemos la traducción original? ¿Qué tú opinas de eso, de esta tendencia de que la mayoría de predicadores o de jóvenes que quieren comenzar a escudriñar la Biblia, según ellos en su mente, ellos suenan profundo comenzando a cuestionar la inspiración de la Biblia? Lo primero es que el texto original está en hebreo o griego y ellos no saben hablar ni su idioma bien. Para que empecemos por ahí. Wow. Por esta razón tú lo escuchaste de otro. Tú lo escuchaste de otro. Otra, como dije al principio, texto original no existe. Podemos decir el lenguaje original, que aún el hebreo que se hablaba al principio, muchos dicen que ya es un idioma muerto prácticamente, como el griego koiné, que hoy en día no se habla ese griego del Nuevo Testamento. Podemos ir casi al original de esos idiomas. Por tal razón,
hoy en día la persona lamentablemente no le interesa si es verdad o si es mentira. La persona lo que quieren es escucharse profundo y el que esté sentado diga, wow, ese predicador vino con un texto original. Y cuando tú le preguntas, ¿y qué te entendiste? Ni yo entendí. Y cuando tú le preguntas al muchacho, ¿de qué fuente tú me lo sacaste? Fíjate, ninguno lo tiene. No, ninguno tiene la Porque fuente. hay gente, escuchen esto, hay gente hablando de texto original que cuando tú vas a su biblioteca tienen 2 libros. ¿Dónde está tu fuente? ¿Dónde está tu fuente? Wow. ¿Dónde está tu diccionario? ¿Dónde está? ¡Wow! Tienen 2 libros atrás y el texto fue que lo escuchan en YouTube. Sí. Tienen que poner, así tirarle como un capture a un video de YouTube y ponerlo atrás en toda esta oficina y decir, esta es mi Y oficina. tú callate y reproduce el video. Sí. Mira lo que él dice. Con 2 libros, y el lenguaje original, no, deja eso. Cuando tenemos vidas, o sea, si nos vamos, porque existe algo que es la demostración. Ya hablamos de los escritos y de la historia que verifican la palabra de Dios y nosotros lo creemos por fe. Amén. Pero si nos vamos también a la confirmación, número 1, en la Biblia tenemos profecías que se han cumplido. Y para no irnos tan lejos, nos vamos al libro de Daniel, vemos la visión de la estatua y vemos la visión también que él tuvo del león, del oso y el leopardo y luego la bestia. Vemos que se cumplió al pie de la letra y la historia lo demuestra. Es decir, tenemos la veracidad de todo lo que se ha venido diciendo y cómo eso se ha preservado a través de la Biblia. Amén. Y cómo también con nuestros ojos podemos ver la veracidad de la Biblia, como familias siendo cambiadas, siendo restauradas, personas que estaban en los vicios. Hoy en día lo vemos que han cambiado de vida, han cambiado de parecer. Y tú le preguntas, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Personas que llegaron a ir a trato de Alcohólicos Anónimos, personas que se trataron para el tema de los vicios, que fueron a consejería. Y por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos, esa persona fue transformada, fue cambiada. La revelación del Espíritu Santo es como un testimonio que yo escuché de una persona, que también el pastor lo escuchó, que fue allá en Santo Domingo. No tengo el nombre ahora mismo de la persona que lo dijo, y es que él estaba muy atado a lo que es fumar. Estaba muy atado. Y la mamá le llevó una Biblia. Oiga, la mamá que era cristiana. En la cárcel. Sí, en la cárcel. Y le dijo, mira, yo voy a hacer algo que parece muy extraño. Porque yo sé que tú vas a buscar hasta la manera para hacerlo. ¿Verdad? ¿Y que tú lo vas a hacer? Y tú lo vas a hacer. Yo te voy a dar la Biblia, haz lo que tú quieras con ella. La madre sabía lo que él iba a hacer, porque él siempre, dame una Biblia, pero una persona que no creía. Y ella le dijo, de ahí para allá lo que tú hagas con la Biblia. Pero lo único que te digo es, por favor, si va a hacer lo que yo pienso, por lo menos léela antes de hacerlo. Y le dejó la Biblia. Y que era porque no le, no permitían donde él entrara. Le llevaran papeles o periódicos por lo mismo. Fumar. Pero ella como madre sabía que la Biblia se la podían dejar pasar. Y ella le dijo a sí mismo, si es para lo que yo pienso, por lo menos, por favor, léela antes de. Y es una historia verificada. La persona antes de, digo, dame yo leerla. Y comenzó a leerla. Además se llegó a fumar 3 hojas. Porque a la 4ª hoja el Espíritu Santo le transformó el corazón y le tocó la vida. Entonces, ¿qué más veracidad que esa? Que aún nosotros mismos hemos visto el respaldo de Dios en su palabra, el respaldo en lo que Dios dice, en la oración, su presencia, todo lo que cambia, todo lo que restaura. Así que yo, al ver todas estas transformaciones, como por una coma, por un punto, que son temas que sí los podemos cuestionar, pero entre nosotros, entre cristianos, cuestionarlo, ¿por qué pasó eso? Pero ¿cómo yo voy a tener el valor de decir, señores, no crean en la Biblia, que la Biblia no es inspirada, la Biblia contiene errores, si es lo que ha transformado nuestra vida, no ha cambiado, y no solo a nosotros, sino que ha transformado naciones, ha trastornado la historia al transcurrir de los tiempos? Yo creo que para añadirle a eso, los testimonios de los escritores bíblicos, que hay demasiado, todos los que escribieron por parte en el Nuevo, los que escribieron en el Nuevo Testamento, todos estaban dispuestos a morir por la verdad de la palabra. Así es. Todos los discípulos se convirtieron mártires. Todos murieron, excepto sabemos que es Juan, pero todos murieron y estaban dispuestos a morir muertes, que cosas que Pedro mismo dijo, yo no soy digno, crucifíqueme al revés. Todos estaban dispuestos a morir por una verdad tan absoluta que ellos estaban dispuestos a morir por ella. Y yo soy un fiel creidor que tú no vas a morir por una mentira. Es imposible. No hay forma, es una verdad
Oye, irrefutable, no hay forma. Yo puedo vivir mi vida mintiendo, sí, diciendo yo creo en esto, pero el día que me digan a mí, te voy a matar, si esta es la verdad, te mato. Y yo estoy dispuesto a decir, máteme porque es la verdad. Me recuerda una historia. El autor de la canción, nosotros la cantamos siempre. Yo he decidido servir a Cristo. Los que saben la historia de ese hombre, le dijeron, esa historia salió, le dijeron, refuta que Dios es real y que no es Jesús no es real. Y él dijo, no, es real. Mataron a su esposa, sus hijos, y hasta él mismo dijo, yo estoy dispuesto a morir en esta montaña de la verdad. Todos los discípulos igual, los que escribieron en la Biblia estaban tan convencidos en la verdad. A mí me deja saber cómo yo voy a decir que la Biblia no fue inspirada por Dios, que la Biblia no es correcta por los problemas de traducciones, lo que haya y todas esas cosas. ¿Por qué yo diré eso? Si habían personas que me dan testimonios históricos que estaban dispuestos a morir por ella. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 fortalece lo que tú dijiste. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto contemplando y palparon nuestras manos tocante el verbo de la vida. Aquí Juan está diciendo, todo lo que yo estoy escribiendo, mis ojos lo vieron, mi mano lo tocó. Wow. O sea, ninguno de ellos iban a morir por una mentira. Y esto es lo que nos da a nosotros más autoridad de confirmar que cada uno de los escritores estaban en lo cierto cuando escribieron. Y algo que yo entro aquí con la fe. No creo que Dios sea un apoyador de una mentira. El hombre lo puede apoyar, pero Dios no. Si el texto dice, por ejemplo, mi nombre echarán fuera los demonios, yo estoy echando fuera demonios. Amén. Bajo el nombre de Cristo. Pero eso está en la Biblia. Dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados. Eso es la Biblia que lo dice. Tú no sabes el cansancio que Cristo ha quitado en millones de gente. Clama a mí y yo te responderé. Que aunque en su contexto quizás uno lo diga de manera literal, hay gente que lo han dicho, claro, y su vida ha cambiado, Dios lo ha respondido, es por la palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Exactamente va lo que tú dices. Mira, yo he conocido personas que han ido a todos los lados hasta que van a un culto que es el Espíritu Santo, tiemblan como niños. ¿Y qué pasa ahí? Es una palabra que explíquenos, penetra, que rompe, que imparte, que transforma. La pregunta mía es, si la Biblia no es eficaz o es que no es, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado tantas vidas? ¿Cómo una persona, la Biblia le puede cambiarlo a él cuando lo lee si no es verdad? Y que tenemos a un testimonio enemigo de la fiabilidad de la palabra de Dios, como Flavio José no quería, pero dijo, por ahí hay un tal Cristo que se dice que fue lleno de gracia y tiene unos seguidores ahí, y esta gente trastornaron eso. Y tenemos el mismo caso, por ejemplo, de Pablo, o sea, tenemos un escritor en el Nuevo Testamento que no creía. Él decía, Señor, está hablando de un tal Cristo que resucitó, y se llenó del celo de su costumbre, de sus raíces, y dijo, vamos a meter preso a esa gente y vamos a matarlo. Esa gente están hablando de que un hombre que resucitó y ese cuento. Y camino, él mismo, o sea, estamos hablando de una persona que él mismo vivió esa experiencia, y vemos cómo luego se convierte. Y varios reyes que escucharon de ese testimonio no lo creyeron y dijeron, búscamelo. Y cuando escuchaban a Pablo hablar, uno de esos reyes le dijo, pero por poquito, pues me convence a que yo me convence. ¿Qué testimonio? O sea, y está ahí en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en una persona que me está diciendo, yo que lo perseguí, que lo maltraté, yo lo vi y ahora yo estoy dispuesto aún a morirme? Y ese es el mismo que dice, toda palabra, toda escritura es inspirada. O sea, ¿quién es que te está hablando? Un hombre que antes mataba a cristianos, pero ahora es cristiano porque vio a Cristo y fue usado por Dios como un instrumento aún más para terminar de confirmar el poder de Dios y de su palabra. Y esa es la palabra que hizo temblar reyes a lo largo de los años. Amén. Siglo II, siglo III, siglo IV. Hizo temblar reyes y naciones. La palabra del Señor. Por eso el diablo ha perseguido tanto esta palabra, la ha perseguido. Y aunque muchos que quizás no crean, porque aquí no estamos hablando en cuestión de las traducciones. Porque si buscamos errores en traducciones las vamos a encontrar, pero esto no quiere decir de que ahí no está la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí consiste y está la palabra de Dios. No, quería llegar a ese punto, a añadir lo de Felipe. Hay un libro que en inglés me marcó la vida. Se llama en inglés A Case for Christ, pero el caso de Cristo. Y el Lee Strobel era un abogado, si no me equivoco, un ateo,
que no creía en Jesús, no creía en la Biblia para nada, y decidió... Yo tengo ese libro, qué viejo. Es viejo. El hombre decidió dejar su trabajo por un rato y ir a buscar la evidencia que si Cristo verdaderamente existía, si el Nuevo Testamento, si eso es. Y él, en su caminar siendo ateo, terminó creyendo. Y una de sus mayores, las cosas que lo convencieron eran las palabras de Flavio Josefo, que no era un hombre que era cristiano, pero podía verificar ciertas cosas de Jesús. Eso cambió su vida. Y él escribe después diciendo que la Biblia le cambió su manera de ser. La Biblia lo cambió a él porque él pudo encontrar las evidencias que le dejan saber, parte sí es la fe, pero pudo encontrar suficiente evidencia que lo hizo a él cambiar su manera de ser, cambiar de no creer a creer. Y podemos ver cómo nosotros hoy en día hemos sido llamados a seguir predicando y a seguir declarando que esta palabra que Dios ha preservado a través, es que Dios es Dios y lo creemos por fe. Dios es soberano, el creador de todas las cosas. ¿Cómo Dios no va a preservar su propia palabra? Ok, la han perseguido, pero ¿cómo es posible que millones de vidas han sido quemadas, asesinadas por preservar la Biblia, por preservar sus palabras, por preservar sus escritos? Ha sido el libro más perseguido, ha sido el libro más atacado, ha sido el libro donde más personas han apostatado en contra de ella, y nosotros, por la gracia de Dios, se nos ha preservado, y por las luchas de muchos hombres y mujeres de Dios que quizá cometieron algún error en algunas traducciones, en alguna coma, en algún punto, pero pusieron de su parte para preservar ese libro de parte de Dios. Y como nosotros, por esa gracia, seguimos predicando de un Cristo que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Esa es la sana doctrina, esa es la doctrina que transforma. De eso nosotros como jóvenes cristianos debemos estar predicando, del poder de Dios, de la gloria de Dios, de cómo Cristo te puede transformar, de cómo Cristo te puede cambiar por medio de su palabra. Podemos tener mucho conocimiento. La Biblia no es solamente un libro religioso. En la Biblia están escritas aún cómo ser mejor persona, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor creyente, cómo ser mejor en todas las áreas. Así que en vez de nosotros, aún dentro de la iglesia, estar enseñando este tipo de cosas, mejor enseñemos del poder y de la evidencia que podemos preservar por medio de la palabra de Dios. Así que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Sí. Aunque no exista una versión perfecta, el mensaje divino ha sido preservado por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia, escuchen esto, no tiene error en su enseñanza, ni en su doctrina, ni en su verdad eterna. En resumen, por tal razón, la Biblia es inspirada por Dios. Wow. La Biblia es preservada por Dios. Amén. La Biblia es inerrante en su mensaje y la Biblia es infalible en su cumplimiento. Amén. Amén. Pastor, te tengo una pregunta. Esta va a ser fuerte. Fluye, que estamos activos. Va a ser fuerte y sin editar. Ay, 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 ay. Me comencé a pensar ahora cuando tú hablaste. La razón por qué ¿crees tú que la razón por qué pero personas debaten si la Biblia es infalible es porque están cómodos en su estado actual? Me refiero a esto: personas en Corea del Sur o del Norte que no pueden, personas en India que no pueden libremente adorar a Dios de la manera que nosotros en esta civilización podemos hacer aquí en los Estados Unidos, en lugares así, podemos hacerlo libre. Yo veo que ellos no cuestionan si la Biblia es real o es porque ellos en su situación, como son perseguidos, ¿verdad?, no tienen opción de decir este es real, porque porque nosotros somos cómodos aquí en los Estados Unidos, que no tenemos que caminar 20 millas a un lugar escondido a poder adorar a Dios, a poder leer la escritura. Si eso tú crees que eso tiene algo que ver, porque es fácil de la comodidad de tu casa, donde tú la puedes leer, decir esto no fue correcto. Wow. Cuando hay personas en Corea, yo conozco un pastor que fue allá a Corea del Sur y fue a predicar, y él lo tuvo que hacer escondido. Tuvieron que caminaron 20 millas para llegar al lugar de adorar, y ahí ellos adoraron, leyeron la escritura. Pero yo no, de lo que él me dijo, que él estaba ahí por una semana, me dejó saber
que nadie ahí cuestionó. Nadie ahí vino y dijo, pero enséñame, compruébame a mí donde esto es real. Coméntame, pastor. Para cerrar con esta respuesta, ¿sabe cuál es el error de ellos? Que ellos están leyendo la Biblia para querer cambiar lo que dice el texto, cuando debe de ser al revés. Tú tienes que leer la Biblia para que ella te cambie a ti. Amén. Están leyendo con el prejuicio ya en la mente. Quieren interpretar la Biblia sin primero entrar con un corazón humilde. Porque si nos vamos a eso, entonces vamos a encontrar ciertas, o sea, prácticamente como confusión sin terminar. Cuando tú vas con un corazón humilde, tú verdaderamente te puedes dar cuenta de que puedes navegar profundo y puedes llegar a una conclusión sin tener que alterar la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchas personas que necesitan un encuentro con el Espíritu Santo? Amén. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, no creo que tú llegas a estas conclusiones. Sí, nosotros como estudiosos sabemos que hay varios textos en coma, en interpretación. Estamos distantes, pero con eso no quiere quitar de que la palabra de Dios es verídica, es real y es transformadora. Amén, así es. Y es un consejo muy importante para los jóvenes que están viendo comentarios bíblicos sin editar, predicadores, maestros. Tratemos de tener otro enfoque a la hora de, porque no estamos diciendo que no cuestione, no estamos diciendo lee lo que está ahí, tiene que comértelo por obligación, no, sino con un corazón dispuesto, con un corazón sano. Déjame yo leer, déjame yo buscar la veracidad, y te vas a dar cuenta que si tú tratas de buscar la veracidad, de buscar la confirmación por medio de la historia, por medio de todo, con un corazón sano y con un corazón dispuesto, la historia está ahí para tú verificar que la Biblia, la que nosotros predicamos y seguiremos predicando en comentarios bíblicos sin editar, es 100% palabra de Dios. Amén. Amén, amén. No, el Felipe está correcto. Nosotros le imploramos, no que no cuestionen, pero recuérdate que cuando tú lees la Biblia la tienes que leer con fe, por amén. Fe. Y la Biblia nos deja saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Así que, generación que está escuchando esto, la Biblia no contiene, o sea, en su sentido original, la Biblia no contiene ningún tipo de error. Así que tu programa favorito, Comentarios Bíblicos sin editar. Shalom, shalom, bendiciones. Bendiciones.